Ya, perfecto. Vamos a comenzar entonces con lo que es el seminario de hoy, donde vamos a ver principalmente lo que fue esta decisión de tasas de la Fed, con cosas bastante interesantes que tenemos para sacar en limpio. Fue con bastante movimiento, bastante volatilidad en algunos activos. Vamos a tratar de proyectar qué es lo que podría pasar, especialmente en las próximas jornadas, las próximas semanas, pensando en lo que fue estos comentarios de Jerome Powell, presidente de la Fed, este comunicado que estamos viendo en este momento por parte de la Reserva Federal y también de lo que fueron las proyecciones económicas de la misma Fed. Proyecciones económicas que claramente han marcado cosas bien interesantes. Vamos a partir por lo que fue el comunicado. Y en términos generales, el comunicado habla de una situación económica bastante débil en Estados Unidos, de que está viéndose afectado por la pandemia COVID-19, que no es ninguna novedad. Está diciendo que el empleo se mantiene en niveles bajos a pesar de una recuperación en los últimos meses. Aún no está llegando al nivel previo a la pandemia. También dejan bastante claro que van a mantener la tasa de interés durante algún tiempo, un tiempo prolongado. Y lo más importante, por supuesto, más que el comunicado, fue principalmente las proyecciones económicas. Voy a pasar a revisar lo que son estas proyecciones económicas de la Reserva Federal. Voy a agrandar un poco la pantalla para que se pueda apreciar de buena forma. Y quiero que se fijen en la primera parte de esta tabla. En la primera parte de esta tabla, y lo que voy a estar marcando en este momento, todas las consultas que vayan teniendo las pueden estar haciendo a través del chat, por supuesto, para ir respondiendo y si queda alguna duda, obviamente, a medida que vamos avanzando, ir aclarando todas esas dudas. En lo que respecta a las proyecciones de la propia Reserva Federal, primero tenemos el Producto Interno Bruto real en Estados Unidos, el cambio. A ver, para ser bastante claros con alguna cosa, la Fed tiene 8 reuniones al año, ¿ok? Son 8 reuniones que decide cambios en la tasa de interés o mantenerla, y también su programa de estímulos monetarios. Pero cada 2 reuniones, o sea, 4 veces al año, que es cada 3 meses, además de esta reunión que siempre tiene con respecto a la decisión de tasas, da proyecciones con respecto a las variables macroeconómicas más importantes. El Producto Interno Bruto, crecimiento básicamente, la tasa de desempleo, enfocado en el empleo, y también datos de inflación. Para la inflación, la Fed se fija en este dato, que es la inflación del gasto del consumidor. Por lo tanto, no es el mismo índice de precio al consumidor que se puede analizar, por ejemplo, por parte del Banco Central de Chile, de otros bancos centrales de Perú, por ejemplo, y de otros lados del mundo. Ellos se fijan en el dato de inflación del gasto del consumidor. Ya dicho esto, estos cambios, estas proyecciones nuevas se realizan cada 2 reuniones, que implica que es cada 3 meses. Y acá tenemos la proyección actual y tenemos la proyección de junio abajo. Para hacer esta comparación, precisamente, cómo estamos hoy en día con las proyecciones de la Fed con respecto a lo que fue en el mes de junio. Primero, en junio estaban proyectando que para el 2020 el Producto Interno Bruto cayera un 6,5%, un 6,5% de caída para el crecimiento, un decrecimiento para el año 2020. Se ha subido, fueron bastante más optimistas con respecto a esa proyección y hoy en día está en menos 3,7, pensando en el crecimiento del 2020, que finalmente deberá ser una caída, un decrecimiento. Esto es algo positivo. Obviamente que ya no estén viendo un impacto tan importante para el crecimiento, un impacto tan grande para la actividad económica, es algo favorable que está haciendo la Fed en términos de proyección. Y obviamente que eso también va a generar implicancias que le vamos a comentar en breves minutos cuando ya pasemos a la plataforma. Adicionalmente a eso, en junio tenían una proyección de la tasa de desempleo en 9,3%, bastante elevado. Hay que pensar de que Estados Unidos se mantenía en pleno empleo previo a la crisis de la pandemia. Ya han también mostrado un optimismo con respecto a esta cifra y en vez de un 9,3 la han actualizado a un 7,6, algo muy favorable porque están viendo que el desempleo no va a ser tan fuerte como estaban viendo durante épocas anteriores. Justo me hacen proyecciones los años siguientes, casi empatamos promedio hasta el 2023. Muy buena acotación, Sebastián. Voy a terminar con los datos inflacionarios y paso a lo que son los años siguientes, que precisamente para allá quería ir posterior a revisar estas 3 variables macro. Con la inflación, se espera que alcance un 1,2%, en junio se esperaba un 0,8%, la inflación en su índice total, y en el índice subyacente, que es el que trata de sacar de la canasta los productos que tienen una mayor volatilidad en el precio,
para tener una inflación más estructural. Se espera un 1,5% el año 2020 frente al 1% que estaban proyectando en junio del presente año, que fue la última reunión donde dieron las proyecciones, que fue hace 2 reuniones atrás. Todo más optimista, todo esto habla de que la Fed no está viendo un impacto tan grande como si lo estaba viendo hace 3 meses atrás. Ahora, ¿qué pasa para los siguientes años? Y acá la recuperación del Producto Interno Bruto es más débil, la ponderación actual, la proyección actual, a la que tenían en junio, pero eso es completamente natural, porque si esperaban una caída tan fuerte, solamente por base comparativa, se esperaba obviamente que después de eso existiera un mayor repunte y obviamente con la situación actual no debiéramos estar viendo un repunte tan fuerte porque tampoco están viendo que el crecimiento caiga de forma tan vertiginosa durante el presente año. Por otra parte, vemos que la tasa de desempleo se esperaba en 6,5%, actualmente ya las tienen en 5,5% para el año 2021, algo bastante favorable. Y la inflación, Nicolás, estás con audio. Por favor, gracias. Ahí sí, Ricardo, sorry. Ahora Estaba con sí. un problema técnico de internet. Ya, impecable. Ahora estás, Nicolás, ¿cierto? Sí, todo ok. Ya. Perfecto, ya Nicolás, había partido sin ti, me va a disculpar, pero te doy la bienvenida para que todos sepan que vamos a estar hablando ambos sobre estas proyecciones económicas que dio la Fed y también sobre lo que puede pasar después de la reunión de hoy. Estoy ahora hablando de las proyecciones, Nicolás, termino con esto y ya vamos con algunos análisis más concretos, ¿te parece? Genial, feliz. Impecable. Para los próximos años se mantiene bastante estable lo que es la inflación. Si se dan cuenta, esperaban un 1,6% de inflación para el 2021 y 1,7% para el 2022. Fue levemente corregido al alza a un 1,7 y un 1,8 respectivamente. Son datos que obviamente generan más optimismo para el 2020. Para los próximos años no es mucha noticia para celebrar y tampoco para mostrar preocupación. Que esperen un crecimiento menor, ya lo expliqué, es más que razonable, considerando de que estaban esperando una caída mucho más fuerte y solamente por base comparativa debería haber sido mucho más fuerte el repunte de crecimiento el año 2021. Esto es como el efecto cuando un país está en un conflicto bélico que tiene un crecimiento paupérrimo, pero cuando sale este conflicto bélico, como todo se enfoca en la producción nuevamente, es como salir de una pandemia, lo que todos esperamos que pase el próximo año. Este escenario ya deberá ser mucho más favorable. Por eso que las bases comparativas hay que considerarlas. No es que Estados Unidos va a crecer perfecto, impecable, un 4%, que deberá estar todo bien, sino que es principalmente por la base comparativa que es muy mala, y ya lo que tiene como largo plazo, que es siempre pensando a 5 años, está en un 1,9% el crecimiento de Estados Unidos, que es mucho más real a lo que estábamos viendo previo a la pandemia, estaba en un 2,5% y no salía mucho desde esos niveles. A largo plazo, esperando obviamente que la tasa de desempleo baje a niveles mucho más acorde a lo que veníamos previo a esta pandemia, un 4,1%. La inflación que alcance el rango meta un 2%, en Estados Unidos la inflación es de un 2%, la meta que tiene el Banco Central, en este caso la Reserva Federal. A diferencia de otros países que, por ejemplo, en Sudamérica, la mayoría de los países, bueno, no la mayoría, en varios países, en Chile, en Perú, en Colombia están 3%. Obviamente la meta inflacionaria de Argentina y de Venezuela debe estar mucho más capaz de ese 3%, pero es lo que más se utiliza. El 2% es para las economías más grandes, desarrolladas. Europa tiene una meta inflacionaria del 2%, Estados Unidos tiene la misma meta, Reino Unido tiene también la misma meta. Por lo tanto, proyectan que a largo plazo esté todo bien, pero ese largo plazo, como bien sabemos, y como economista siempre lo he dicho, el largo plazo no existe. Todo se lleva a pequeños cortos plazos, así que todo ese análisis a largo plazo es lo que todos esperamos, pero más que estar viendo ese foco, hay que fijarse en lo que pase durante este año y los años siguientes. Cosas a considerar también es que todos proyectan que la tasa de interés se mantenga en un 0,1%, ese 0,1 no es real, es que se mantenga en un rango entre el 0% y el 0,25%, que son los mínimos históricos que tiene actualmente. Por lo tanto, y a modo de resumen,
mayor optimismo por parte de la Fed con respecto a lo que es las cifras macroeconómicas para este año, mayor optimismo, ojo, con respecto a junio. Ya hay que ver si en diciembre cambian estas expectativas, pero de momento se ve un mayor optimismo, principalmente porque Estados Unidos ha mostrado una recuperación mucho más fuerte de lo que se estaba esperando precisamente durante junio. Voy a mostrar también otro gráfico y aquí también para que ya empecemos a conversarlo, Nicolás. Estos gráficos son lo mismo que comentábamos antes, es lo que está esperando la Fed en términos de crecimiento, más o menos cuáles son los puntos máximos y mínimos que dan cada miembro de la Fed. Lo mismo con la tasa de desempleo, lo mismo con la inflación y lo mismo con la inflación, no, la inflación solamente, no la subyacente. Pero esto es clave para mí. Acá tenemos lo siguiente. Acá están las proyecciones, y voy a subir un poquitito solamente para que se note el título. Son las proyecciones que tiene la Fed con respecto a la tasa de política monetaria. Cada punto es, o cada dot es lo que piensa un miembro de la Fed. Por lo tanto, un miembro de la Fed piensa que se va a mantener los niveles actuales, que están entre el 0 y el 0,25%, y eso lo tienen todos los miembros de la Fed. Para el año 2021 es exactamente lo mismo. Para el año 2022 ya se espera que hay un miembro que piensa que la debieran subir en 50 puntos base, y para el año 2023 hay 4 miembros que piensan que debiera estar en mayores niveles del actual. Esto sigue siendo una proyección de tasa de política monetaria en Estados Unidos que se mantenga baja durante mucho tiempo. De hecho, según estas proyecciones, deberá mantenerla a los niveles actuales por lo menos hasta el año 2023. ¿Eso qué implica? Implica de que va a seguir habiendo estímulo para la economía, unas tasas bajas generan precisamente estímulos para la economía, principalmente por la parte del consumo y de la inversión, y eso obviamente trata de generar de que paulatinamente exista nuevamente una actividad económica que se recupere. Nicolás, con respecto a esto, que la visión bastante similar, ¿verdad? Sí, mira, lo que pasa es que hay algo que me llama la atención, no sé qué opinas tú, pero recordemos que la tasa de Estados Unidos antes de la pandemia, prepandemia, era alrededor de un 3,5%, que era una situación, diríamos, pleno empleo. Tasa Em, de desempleo, dices tú. la tasa de desempleo. Y ahora, en agosto, la última que se conoció fue un 8,4%. O sea, pese a que está bajando en comparación a julio, que está sobre las dos cifras, a mí me llama la atención algo, y no sé qué piensas tú de lo que podría hacer la Fed con la tasa política monetaria, es que ellos dicen, perfecto, vamos a tener una inflación que va a promediar en torno al 2%, ya no va a ser un techo específico del 2%, Claro. le vamos a dar más holgura en cierta forma, pero ¿qué pasa si la tasa de inflación empieza a subir, pero el desempleo en Estados Unidos, la tasa de desempleo no baja? ¿Cómo cambia un poquito este panorama desde tu perspectiva? Bueno, hoy día, de hecho, lo comentó un poco Jerome Powell en la conferencia de prensa, que ellos estiman que la inflación podría subir del rango meta al 2% en los próximos meses o probablemente en 1 o 2 años más, pero están pensando en el largo plazo, en que el 2% se alcance a largo plazo. Y en base a Ya. eso, ellos podrían dejar que la inflación se dispare un poco, independiente de que el empleo obviamente se ve aún mermado, podrían generar mayor estímulo. Fue bastante claro que están cómodos con la política monetaria actual, con los estímulos que están dando actualmente, pero que tienen todas las herramientas para incrementarlos cuando ellos tomen la decisión y cuando consideren que sea pertinente. Por lo tanto, no me preocuparía que la inflación suba un poco y la inflación le cueste subir, perdón, que el empleo cueste que suba junto a la inflación durante un periodo de tiempo leve, pensemos durante el próximo año, por ejemplo, que todavía van a seguir complicaciones producto de lo que es la pandemia del coronavirus. Pero yo creo que no van a actuar de forma tan violenta, pensando que hoy en día tienen esa holgura en que podemos dejar que pase la inflación sobre el 10% en algún momento, pero pensando en que en el largo plazo alcance el 2%, no que se mantenga sobre un 2%, no cambiar la meta inflacionaria a un 3% para poder generar políticas monetarias mucho más expansivas, sino que pensando en que puede ser un periodo de transición para volver a la normalidad en términos de cifras macroeconómicas. No creo que sea algún factor clave para que intervenga la Fed. Sí, si es que esto se mantiene en el tiempo. Pensemos que se mantiene durante muchos meses durante el 2021 y el 2022. Allí yo creo que ya la Fed diría, ok, nos está resultando nuestra política monetaria, necesitamos incentivar
el empleo, a pesar de que, ojo, el empleo es una preocupación históricamente del gobierno, del gobierno turno, del Estado, más que del Banco Central. Pero de todas maneras siempre tratan de echarle una mano y siempre la FED está mencionando que están viendo el empleo para tomar las decisiones. Oye, por ejemplo, bueno, yo viendo esto, para hacer como un análisis a grandes rasgos, yo imagino Estados Unidos con una tasa política monetaria baja, porque está históricamente baja en Estados Unidos, podríamos hablar de que vamos a ver un dólar, que nos acostumbremos a ver un dólar bastante también bajo, no niveles muy altos a los que nos tenía acostumbrados antes de la pandemia. Definitivamente. De hecho, podríamos pasar inmediatamente a analizar algunas cosas con la plataforma ya. Eh, Como tú bien dices, el dólar está en niveles bastante bajos y de hecho voy a poner un gráfico semanal para que veamos cómo ha sido el desempeño cada vez hace una semana, desde el año, de hecho precisamente desde el año 2007, 2006 por ahí, el 2006 aproximadamente hasta la fecha actual. ¿Qué hemos tenido en todo este tiempo con el dólar? Primero, crisis subprime. En la crisis subprime, que de hecho el día de ayer, 15 de septiembre, fue precisamente el 15 de septiembre del 2008, fue cuando Lehman Brothers se declaró en quiebra, en bancarrota, y todos vimos esas imágenes de la gente saliendo con las cajas llenas de todo lo que era lo que utilizaban en su trabajo. Obviamente después de esa quiebra todos fueron despedidos y ayer se cumplieron precisamente 12 años desde ese día. ¿Qué hemos visto desde precisamente desde septiembre del 2008? El dólar está a niveles mucho más bajos, está acercando a los 81 puntos. Hay que pensar que el dólar index, cuando comenzó a transarse, hace ya muchos años atrás, cerca de 30, 40 años, no recuerdo exactamente, pero ahí digo, se puede buscarlo si lo tiene a mano, impecable. Pero desde que partió, comenzó en los 100 puntos. En los 100 puntos. Desde allí ha mostrado mucha volatilidad y esto trata de comparar al dólar frente a las principales monedas. Si es que está sobre 100 puntos, es que el dólar desde el inicio ha estado superando el comportamiento o una mayor apreciación frente a las principales divisas del mundo, y bajo los 100 puntos es cuando está más presionado en comparación a otras divisas del mundo, siempre comparativamente al inicio de que comenzó el dólar index. El único cambio que se ha hecho en el dólar index es que hoy en día el euro tiene una ponderación cercana al 60%, un 58% aproximadamente, frente al dólar para esta canasta de monedas, y se ha hecho un cambio cuando nació la eurozona. Antes estaba la peseta, estaba el franco alemán, estaban distintas monedas, y después cuando se unieron quedó el euro. Para más Oye, o menos explicar Ricardo, lo del dólar. ¿Sí? el área de investigación tuya me dice acá, el dólar index comenzó en marzo de 1973. Ya, 1973, perfecto. Perfecto, impecable. Muchas gracias, Nicolás, por ese dato exacto. Pero lo que hemos visto en el último tiempo es lo siguiente, a ver, tuvo un impulso importante desde el año 2014, como se puede apreciar. ¿Qué fue lo que pasó en ese momento que el dólar empezó a apreciarse de forma más violenta frente a otras monedas? Principalmente fue la crisis del euro, fue cuando se hablaba mucho del Grexit, de que Grecia podría quebrar. Un país no puede quebrar, puede caer solo en default, pero todos están diciendo, ojo, Grecia tiene una deuda tan grande que va a pasar con Grecia como país. Tenía una tasa de desempleo que llegó a ser en la parte de los jóvenes superior al 60%. Fue increíble lo que pasó con Grecia y que eso obviamente impactó obviamente a toda la eurozona. Estuvo la crisis del euro también en ese tiempo. Estuvo el de que muchos bancos comerciales de Europa mostraron una fuerte caída en el precio de sus acciones porque están con problemas de solvencia. El gran problema es que en Europa en ese momento estaban todos los bancos interconectados. Un banco de Italia tenía dinero en el banco alemán, el banco alemán tenía dinero en un banco de Francia, el banco de Francia tenía dinero en un banco de España. Por lo tanto, si caía uno, era un efecto dominó, que iban cayendo todos. Fue una gran preocupación, el euro se desplomó y generó que el dólar tuviera esta fuerte apreciación que estoy mostrando con la flecha. Desde ese momento, bastante volatilidad, pero en términos más laterales. Y lo que hemos visto, ya acercándonos a la pandemia, y acá voy a poner un gráfico diario para que se vean las velas diarias, en plena pandemia, la preocupación llevó a que todos los inversionistas liquidaran sus activos. Eso implica una demanda absoluta por dólar. Todo tipo de liquidación de activos genera que todos están buscando dólares porque no quieren invertir en nada, ya que todo estaba cayendo. Cayó la bolsa, cayó el oro, cayó el Bitcoin, cayeron prácticamente todos los activos, menos el dólar. El dólar subió con fuerza
y después vino la intervención de la Reserva Federal cuando se dio esta fuerte caída y después ha mantenido esta mayor depreciación. Con respecto a qué es lo que podría pasar, efectivamente, el dólar deberá mantenerse en niveles menores, en niveles presionados durante un mayor tiempo, y de hecho probablemente en niveles inferiores a lo que estamos viendo hoy en día. El tema es que la Fed fue mucho más optimista que en junio, por lo tanto, piensen cómo estábamos en junio, estamos con el dólar aproximadamente a fin de junio, precisamente, estaba cerca de los 97,50 puntos, cerró el CME, 97,40. Y hoy en día estamos con una Fed de que está siendo más optimista que junio, y que efectivamente está, si bien fue bien empático en decir la política monetaria la vamos a mantener y podemos actuar cuando nosotros estimemos conveniente, creo que podríamos ver alguna apreciación en el corto plazo en el dólar, ya que el mercado lo que más le gusta es que existan muchos estímulos monetarios. A mayor cantidad de estímulos, el mercado reacciona de forma favorable. Hablo de mercado en términos de renta variable, para que no confundir con otro tipo de mercados. La renta variable muestra un mayor impulso. ¿Y eso qué implica? Implica de que los inversionistas van a buscar renta variable para, como modo de inversión, y no van a estar privilegiando, por ejemplo, adquirir dólares para tenerlos al futuro y después buscar alguna oportunidad. Se deshacen de los dólares para precisamente tratar de comprar renta variable. Ese no es el caso ahora. De hecho, voy a mostrar brevemente lo que fue el S&P 500. Fijémonos en un gráfico de 15 minutos cómo fue la decisión de tasas, que fue exactamente a las 3:30, perdón, a las 3. Acá está la decisión de tasas. Tuvo un impulso el S&P y a las 3:30 comenzó a hablar Jerome Powell. ¿Y qué ha pasado desde las 3:30 hasta ahora? La bolsa ha estado cayendo. Precisamente porque hoy en día el mercado está diciendo, bueno, ¿qué pasa ahora? ¿La Fed nos va a seguir dando más estímulos? Al parecer no hay un incremento de estímulos. Este optimismo con las proyecciones económicas podría generar de que la Fed empiece de a poco a soltar el pie del acelerador. No a apretar el freno inmediatamente, pero sí a soltar de forma paulatina el pie del acelerador, y eso obviamente no le gusta a los inversionistas de la renta variable, y eso también podría apoyar precisamente que el dólar index o el dólar a nivel global muestre algún impulso también en el corto plazo, Nicolás. Ricardo, oye, ¿Sí? mira, dos cosas. Primero, recordar que parte de la composición del dólar index está cubierta en casi un 57% por lo que es el euro y alrededor de un 12% de lo que es la libra. Claro. Para poner también en el papel que hay dos componentes del dólar index que, más allá de las noticias de Estados Unidos, más allá de las expectativas de la Fed, hay otros factores que pueden hacer que incluso el dólar index pueda haberse apreciado en el corto plazo. Porque por un lado tenemos la incertidumbre que hay en torno a las negociaciones entre la zona euro o la eurozona y Reino Unido. Si no llegan a ningún acuerdo comercial, van a tener que regirse por las normas de la Organización Mundial de Comercio, es decir, sin acuerdo de libre mercado, de libre comercio. Entonces, si esto ocurriera de esa forma, generaría mucha incertidumbre en torno a la zona euro que ya está viendo nuevos casos de coronavirus. Y por otro lado, un Reino Unido que tuvo que recurrir a una negociación histórica con Japón, firmar un acuerdo de libre comercio con Japón donde van a quitar el arancel al 99.9% de los productos que se exportan, para llegar también a paliar un poquito las consecuencias que podría traer un no acuerdo comercial con Europa. El punto acá es que si sumamos el euro y la libra, tenemos alrededor de un componente del dólar index de un 70% casi, que estaría viéndose bajista, con presión a la baja, en función del dólar, que también podrían hacer que el dólar tome fuerza, porque muchos preguntan siempre, ¿por qué subió el dólar si no hay noticia en Estados Unidos? Bueno, puede ser porque vengan noticias negativas desde Europa o incluso la semana anterior entre Europa y Reino Unido. Y yo creo que la gran apreciación del dólar también se debe en parte a ello. Sí, definitivamente. Ahora, el dólar claramente, y aquí voy a poner un gráfico diario, claramente viene con un impulso desde los mínimos alcanzados, estoy hablando del dólar index, desde los mínimos alcanzados cerca de los 91,7 puntos, que fue a comienzos de septiembre. Viene con una apreciación desde ese momento, y precisamente, como bien tú dices, no hay que dejar pasar en alto la situación que está pasando en Reino Unido. A Boris Johnson le ha ido bastante mal con las negociaciones, no,
si bien con Japón le fue bien, pero no ha llegado a un puerto que él desea con la eurozona. Y esa incertidumbre, como muy bien tú dices, genera precisamente una mayor depreciación para el euro dólar, una moneda que ha estado también en niveles bastante elevados, pero que también de a poco nos empieza a mostrar signos de debilidad. Esto podría cambiar generar un cambio en un impulso para el dólar pensando en largo plazo. Yo creo que bajo ningún punto de vista, pero en el corto plazo, perfectamente, el dólar index, que tiene un techo bien importante, los 93,8, y también en gráfico diario, en esta media móvil exponencial de 50 periodos, creo que podría volver a los 95,60 puntos e incluso a los niveles que tenía precisamente en junio, cuando fueron las proyecciones anteriores de la Fed. Y de hecho, cuando se generaron las proyecciones anteriores de la Fed, que fue aproximadamente cerca del 15 de junio, 18 de junio, por ahí aproximadamente, desde ese momento, si se dan cuenta, el dólar index comenzó a mostrar una mayor debilidad precisamente porque estaban siendo extremadamente negativos desde la Fed. ¿Y eso qué? ¿Cómo lo lee el mercado? Perfecto, más estímulos. Hoy en día podría cambiar este panorama. Y obviamente, si es que el euro muestra una mayor debilidad, la libra esterlina, si bien tiene un componente importante frente al dólar index, el mayor movimiento sea por el euro. Eso es claro. Precisamente un debilitamiento del euro podría generar una mayor apreciación del dólar. Y acá podemos ver cómo el euro, por lo menos en la jornada de hoy, se está debilitando y precisamente la libra esterlina hoy día ha estado subiendo, a pesar de que el dólar se está apreciando a nivel global. Por lo tanto, claramente es una situación negativa para la eurozona y para el Reino Unido, podría generar una fortaleza mayor en el corto plazo para el billete verde y que eso obviamente impactaría a la mayoría de los cruces del dólar frente a otras monedas. Sí, y también la próxima semana se viene, bueno, mañana hay un día importante, porque mañana tenemos muchas noticias de Reino Unido. Mañana Mañana hay tenemos harta bastante. noticia del Reino Unido y decisión de tasa, lo más importante, de hecho, la lectura del comunicado que tengan también. Y la próxima semana también va a ser muy decidora para el dólar porque vamos a tener casi ahí como la competencia directa, porque se vienen los PMI de Europa y los PMI de Estados Unidos. Exactamente, y esa comparativa entre quién está más parado en términos sectoriales, también que podría generar algunos movimientos bien interesantes con respecto al dólar. Pero independiente de las noticias de corto plazo, yo creo que es muy importante ver estas proyecciones. Para mí van a ser bastante clave para lo que pase con el dólar, por lo menos pensando en las próximas semanas. Acá pocos se imaginaban que el Producto Interno Bruto tuviera una proyección actual tan más favorable o no tan negativa como fue en junio. Y lo mismo pasa con la tasa de desempleo, que es mucho mejor a lo que se esperaba, y también la inflación. O sea, estamos hablando que la inflación prácticamente, de hecho, no prácticamente, duplicó lo que eran las expectativas de junio, y eso obviamente debiera, según mi visión, generar de que el dólar muestra cierta apreciación, pero insisto, en el corto plazo. Acá no estamos diciendo de que el dólar index debiera llegar a los 110 puntos y mantenerse sobre los 100 durante un periodo prolongado. No, acá estos trading, esto visión de corto plazo, y en el corto plazo creo que con la situación de hoy de la Fed, que está demostrando una economía que podría estar mucho mejor preparada a lo que estaban estimando en la última proyección, debiera generar una mayor apreciación en las próximas semanas. Los invito a que hagan preguntas también, ya que no han hecho preguntas de momento, así que los invito a que hagan preguntas y que digan qué activo les gustaría que analicemos. El oro, la plata, el dólar peso, índices bursátiles, alguna acción en particular. Así que los invito a que vayan dando sus comentarios y obviamente qué tipo de activos se pueden ir analizando. Nicolás, bien importante, como tú bien decías, para la próxima semana, ya que podría generar ahí o que se acelere la apreciación del dólar o que le cueste un poco más en el corto plazo, dependiendo de lo que pase con la noticia. Sí, no, es que si los datos de Europa salen malos y Estados Unidos bueno, el dólar va a llegar a los niveles que tú mencionas muy rápidamente. Va a depender Sí, obviamente de los datos. Esto es, es data driven, netamente especular con anticiparse sería especular nomás, no nada más que eso. pero somos todos especuladores, Nicolás. Sí, Sí, pero pero de todas. estoy de acuerdo contigo, estoy de acuerdo con la mirada más a corto plazo de ir a buscar un dólar más que tome más fuerza respecto al euro, y me imagino, o sea, yo me pongo en el lugar de los candidatos presidenciales en Estados Unidos, me imagino que todos obviamente
podrán tener su firme postura frente a una opción de la economía, política, sociedad, etcétera, etcétera, pero todos quieren dar buenas noticias para salir reelecto, o en el caso de Donald Trump. Y eso Sí. obviamente genera expectativa y disminuye un poquito la incertidumbre, y lo más probable es que también causa de las elecciones, se vienen los debates y todo esto, podamos ver también un dólar que agarre más fuerza, porque todos van a tirar promesas y van a tirar cifras positivas y todos van a querer sacar la vacuna antes que el otro y lo más probable es que se muevan en esa línea. Sí, concuerdo 100%. De hecho, una apreciación del dólar también es una visión a corto plazo, porque hay que considerar de que independiente de quien salga electo como presidente de Estados Unidos, no va a querer un dólar elevado, ya que van a perder competitividad. Y hoy en día, saliendo de una pandemia, lo que menos quiere perder un país es competitividad. Por lo tanto, si bien podría verse más apreciado en el corto plazo, debiéramos ver que o alcance niveles interesantes, los 95.60, 97.40, y desde esos niveles quizás mostrar una nueva debilidad por probablemente mayores estímulos fiscales. De hecho, hoy Jerome Powell dijo que consideraba necesario un mayor estímulo fiscal. Y de hecho, antes de pasar a algunas preguntas que me han hecho y algunos activos que quieren revisar, quiero que veamos la volatilidad que tuvo en muy corto plazo. Este es un gráfico de 5 minutos. Voy a eliminar obviamente estas líneas verticales y horizontales que tenía dibujadas y quiero que veamos la volatilidad que tuvo precisamente con la situación de hoy. Tenemos que a las 3 en punto, fuerte vela bajista que recuperó prácticamente en el mismo momento y hasta el momento actual. Fuerte vela bajista, subió con fuerza, cayó, esto con fuerza para gráficos de muy corto plazo, acá los que son más intraday o que hacen scalping, obviamente que podrían aprovechar estas oportunidades. Otra nueva caída, otro fuerte impulso, cayó y sigue en estos niveles un poco más elevados. Esta volatilidad es principalmente porque yo quería resumir que lo que dijo Jerome Powell en la conferencia de prensa de la siguiente forma. Dijo mucho, pero a la vez no dijo nada. ¿Y por qué? Porque habló de muchas cosas. Habló de que necesitaba más estímulo por parte del gobierno, de que la FED tiene todo para actuar en el momento que se ha indicado, de que el panorama estaba mejorando, de que las proyecciones obviamente estaban siendo mejores pensando en que la recuperación ha sido más acelerada, de que la inflación podría subir sobre el rango meta y no habría problema. Habló de muchas cosas, pero no fue tan exacto en decir, sí, vamos a dar más estímulos, no, vamos a mantenerlo durante un periodo de tiempo hasta que lo analicemos, no. Todo lo dejó un poco dando vuelta y eso obviamente al mercado les generó un poco de incertidumbre, por eso se dio esta volatilidad, pero lo que es claro es que no están proyectando un escenario tan negativo como hace 3 meses atrás. Y quiero ser reiterativo en eso, porque esa guía es la que se va a tener hoy en día la Fed pensando en las decisiones que tomen para más adelante. Y la guía actual es, el escenario es malo, pero es mucho menos malo de lo que fue hace 3 meses atrás. Vamos con algunas preguntas, Nicolás. Dale. Primero, la plata. La plata, la plata. Perfecto, vamos con la plata. Y acá tenemos este gráfico 5 minutos, solamente para que vean que la volatilidad no fue solamente en el dólar index, fue en todos los instrumentos que están ligados al dólar. La plata, por supuesto, que está extremadamente ligado al dólar. Tenemos que aquí comenzó la reunión de la Fed, impulso, caídas, y si se dan cuenta, el movimiento es muy similar al dólar index, pero inverso. Y eso, Nicolás, principalmente porque son activos que están dolarizados y que han actuado tanto la plata como el oro de forma muy similar al dólar, pero de forma inversa. Sí, de verdad, o sea, Gracias. de hecho, sí, como que no dije nada. No, mira, es que lo que pasa es que estaba pensando que, claro, no solamente con la plata, también las materias primas en general que están todas dolarizadas ocurre lo mismo. Exacto. De hecho, la gran cantidad de activos que está dolarizado, la mayoría, ocurre lo mismo. O sea, obviamente un activo que está en dólares, por ejemplo, el oro o la plata en este caso, si hay un dólar que está más barato, se hace más asequible también la plata. Imagínate a alguien que está comprando de afuera en una moneda extranjera, no el norteamericano, sino que alguien que está comprando dólares para comprar el activo, se le hace mucho más asequible la materia prima, entonces también eso genera más compras y hace que el precio tienda a subir. Exacto, efectivamente. Por lo tanto, igual está demasiado, tiene un impacto directo lo que pasa con el dólar frente a estos activos. Y por lo mismo que tú comentas, el cobre hoy día, de hecho, fíjese a qué nivel fue a buscar después cuando a las 3 de la tarde
partió la reunión, acá, llegué, partió la reunión de la FED, perdón, se conocieron los comentarios, se me fue el nombre, el comunicado de la FED, lo tenía ahí, el comunicado de la FED se conoció, esperaban todos los inversionistas a ver qué iba a pasar con los comentarios de Jerome Powell, hubo cierto optimismo con respecto a la economía mundial, pero después de a poco se fue cayendo y se desinfló hasta niveles previos a que se conocieran precisamente estos datos de la FED. Y es porque también al estar dolarizado y el dólar debiera agarrar algún impulso, el cobre también debiera tender a debilitarse. Lo mismo con... Y eso, perdón que te interrumpa, pero eso también es como contraproducente. Yo sé que es que lo que pasa es que te trato de transmitir un poquito las preguntas que me han llegado durante la semana, porque dicen, ¿cómo el cobre cae si los datos en China son buenos? Y es justamente este es el motivo, o sea, este es el motivo por el cual el cobre podría mostrar cierta debilidad también. Efectivamente, y de hecho hay que considerar algo que yo lo he comentado también en otras ocasiones, que vamos a ver el precio del cobre previo a la pandemia, y previo a la pandemia de verdad, digamos, de cuando partió en China. China es el principal consumidor de cobre. ¿Por qué digo la pandemia de verdad? Porque para ver el cobre, no tenemos que fijarnos en el gráfico por ejemplo, de Wall Street, que estaba en máximo histórico en febrero. Que la pandemia ya estaba arrasando con China, donde estaba mucha gente encerrada en sus casas, donde se cerraron muchas fábricas, incluso algunas fábricas de Elon Musk, de Tesla, tuvieron que cerrar, de Apple también, algunos, digamos, quienes les proveen los teléfonos. Y este era el nivel máximo a la pandemia cuando partió en China, digamos, mediados de enero. Ahí comenzamos con la noticia, ojo que al parecer en China se va a cerrar la ciudad de Wuhan, debido a que hay una pandemia que se desconoce y bla, bla, bla. Partieron estas noticias e inmediatamente, oh, China, perfecto, ¿qué pasó? Cayó fuerte el cobre. Después se mantuvo en niveles, no hubo tanta noticia, pero después la pandemia llegó al occidente y llegó con fuerza. Llegó en Europa, donde ya tuvieron que empezar con medidas de confinamiento, después en Estados Unidos, que tuvieron que llevar medidas muy similares, y por lo tanto se generó expectativa de que la economía mundial, la actividad económica mundial, se iba a debilitar aún más. Y acá vino una fuerte caída hasta bajo los $2 la libra en el precio del cobre. Desde ese momento ha mostrado una recuperación, pero prácticamente lineal, y de hecho esta tendencia alcista es de libro, no hay otra explicación. Fíjense cómo respetó a la perfección primera caída, la segunda caída y la tercera caída, que fue solo durante la semana pasada. Una recuperación muy fuerte en el precio del cobre. Y acá lo que a mí me llama mucho la atención es que hoy en día el precio del cobre está en los $3.06. Previo a la pandemia está en $1.88, donde incluso estaba el optimismo porque China y Estados Unidos ya estaban nuevamente amigos. Ya habían firmado el acuerdo comercial de la fase 1, donde se comprometían a no subir las tarifas, los aranceles, a mantener un compromiso de compra de productos con los países, China con Estados Unidos y Estados Unidos con China. Y hoy en día esos compromisos no se están cumpliendo, Nicolás. Hoy en día lo único que estamos conociendo para que llegue al cobre a estos niveles es un debilitamiento del dólar y cifras de China que están mejor a la expectativa, o no tan mejor a la expectativa, que han estado mejorando. Pero la situación económica de China hoy en día no es la misma que a comienzos de año, y eso a mí me genera preocupación y me genera mucha duda de por qué el cobre está en esos niveles. No sé si tú compartes esa misma visión. Sí, comparto lo mismo. Y ¿sabes qué? Lo que pasa es que, de hecho, mucho se puso en la palestra el tema de que China no estaba cumpliendo, obviamente, principalmente con la compra de productos agrícolas, y que Donald Trump dice, China es improbable que cumpla con la expectativa de la compra de productos agrícolas porque además estábamos enfrentando todo el escenario de la pandemia. Y Estados Unidos, y sobre todo a través de palabras de Donald Trump, decía, bueno, si no la cumplen, ¿cómo vamos a cumplir, vamos a llegar al final con este acuerdo fase 1, menos vamos a llegar a un acuerdo de fase 2? Hoy en día no se están cumpliendo muchas de estas cosas, como dice Ricardo. Obviamente también eso va a estar vamos a estar todos atentos a qué va a pasar con el debate en Estados Unidos, porque las preguntas me tinca que también van a apuntar en esa línea. ¿Qué va a decir Donald Trump? ¿Qué va a decir Joe Biden? Y obviamente eso también va a marcar un poquito la pauta en torno al escenario de incertidumbre respecto al cobre. Exactamente. Lo que sí me gustaría, Ricardo, que pudierais marcar el 11 de marzo en el gráfico. Pero por supuesto, el El 11 11 de de marzo fue marzo.
fue el día que se declaró pandemia el coronavirus. Ahí está, 11 de marzo. Voy a darle un poco de zoom. Acá, Y ese el día. 30, y el 31 de diciembre fue el día en que se conoce un conglomerado de casos de como neumonía en China. Y ahí parte, ahí el 31 de diciembre parte toda esta historia. Exacto, partió como con lo que te comentaba antes de que, claro, habían casos de una posible pandemia, pero ya cuando fue con fuerza, cuando se cerró la ciudad de Wuhan, de una ciudad chica en China de 40 millones de habitantes, imagínense, y que efectivamente eso generó muchas dudas, porque, ojo, esto puede estar generando de que si salió con la globalización que hay hoy en día, si es que llegó a salir de Wuhan, obviamente podría generar una situación mucho más digamos que genera un problema de salud mucho más importante en China, y desde allí, no de ese momento exacto, pero cuando ya teníamos noticias de una expansión de este virus que se desconocía de momento, fue la primera gran caída del cobre porque estaba afectando precisamente a China, el principal demandante commodity del mundo, efectivamente. Son fechas que coinciden, no exacto, obviamente, nunca ser exacto, pero cuando comenzó el mercado a sentir nerviosismo con respecto al escenario que íbamos a estar viviendo, sobre todo, o que íbamos a estar viviendo en los próximos meses, y por eso se generaron estas caídas tan importantes, Nicolás. Pero para mí no me hace mucho sentido estar viendo un cobre sobre los $3 la Es que, libra, es y que, creo. es que lo, es que lo encuentro muy raro porque tú decís, claro, pre-pandemia, ¿cómo estábamos? ¿Estábamos mejor que pre-pandemia? ¿Cómo? O sea, ¿estábamos mejor que el pre-pandemia? No, por Hoy supuesto en que día no. no, bajo ningún punto de vista, claro. Entonces, ¿cómo hay un cobre que está, o sea, acá para mí hay un escenario de como a lo mejor puede ser esta compra por si llegara de repente a haber otro problema y mejor estar abastecido en el caso de que ocurra una posible segunda ola de casos? Como que me propongo Exacto. en ese escenario. Y bueno, y Sí, por otro lado, antes estábamos viendo por lo general un dólar bastante fuerte, ahora estamos viendo un dólar débil. exacto. Y el otro factor que podría ser es que ciertas faenas mineras podrían haber tenido un tema en la producción o en la oferta que se entregaba, o sea, había una mezcla de cosas, Sí, de hecho, pero, eso, pero eso yo, te iba a mostrar justo ahora, que en esta fecha, disculpa que te interrumpa, Nico, porque en abril aproximadamente, o de hecho un poquitito antes, entre marzo, pero principalmente en abril, hasta fines de mayo, más o menos, en toda esta época fue cuando, por ejemplo, en Perú, lisa y llanamente se estaban cerrando las mineras. Y eso obviamente también generó un mayor impulso. Pero en esta fecha, después se empezaron a abrir de forma gradual y el cobre seguía subiendo. Entonces, es en eso donde todavía quedan ciertas dudas con respecto a que por qué estamos viendo este cobre en niveles tan elevados, siendo que los fundamentos hoy en día no son los mejores y estamos lejos de serlo, básicamente. sí, lo que sí estamos claros es que mientras China siga mostrando buenos números, el cobre puede tomar cierto impulso. El tema es que cuánto puede afectar el auge del dólar en el mundo con respecto a la noticia en China. Y ahí está el gallito eterno que vamos a ver qué pasa. Pero de Exacto. momento, si tú me preguntáis a mí, viendo el escenario técnico y ocupando mucho lo técnico en esto, hay una resistencia muy importante. Yo no sé si tú eso lo consideras un triple techo, más o menos como lo que está Sí. generando ahí con una figura técnica interesante. Exacto. Que- Sí, tiene un inicio que no es el ideal para una figura más pura, pero sí, efectivamente, este podría ser un triple techo que confirmaría con la ruptura de los $2,95 la libra. Y que de hecho es un techo que lo ha respetado tan bien que hoy en día yo seguiría privilegiando, perdón, venta en este techo con stop loss acotado sobre los $3,10 la libra, por ejemplo. Pero pensando en ir a buscar por lo menos los 2,95 y creo que podríamos ir a buscar incluso algunos niveles inferiores. Nicolás, vamos aquí me hace una pregunta muy buena pregunta, porque es bueno aclararlo por si es que alguien más tiene esa misma duda. Me dicen, cuando salen datos buenos como el empleo en condiciones normales, sube la bolsa y sube el dólar. Ahora que salen datos buenos, mejora lo esperado, baja la bolsa y baja el dólar. Lo que está pasando, hoy en día estamos en una situación especial. No estamos en las condiciones normales, como muy bien dice Nicolás, también se llama acá, como bien dice Nicolás. Acá, básicamente, lo que pasa en términos en el escenario normal, un buen dato en Estados Unidos genera expectativas de que va a haber mayor crecimiento. Si hay mayor crecimiento, implica de que la gente va a estar demandando más productos, por lo tanto va a haber menor stock,
Si hay menor stock, hay que contratar más gente. Si se contrata más gente, hay más ingresos. Si hay más ingresos, hay más dinero circulando, hay más demanda. Al haber más demanda, hay menor stock y así se genera este círculo virtuoso. ¿Eso es bueno para las compañías? Por supuesto, porque el estadounidense lo que hace es gastar el dinero, si tiene un poco de dinero más, lo gasta. No es como el japonés que si tiene más dinero va a ahorrar gran parte del dinero y lo otro lo va a gastar. Acá gasta y lo que quede lo ahorra si es que quedó algo. Por lo tanto, trata de incentivarlo por ese lado. Y lo que sucede es que muchas compañías, la gran mayoría de las compañías medianas y a grandes, transan en bolsa. No es como en Sudamérica, que no son muchas las empresas que están en bolsa. En Estados Unidos es distinto, hay una cantidad de empresas que transan en bolsa que es gigantesco. Y esto implica de que van a tener mayores ingresos las compañías. Si tienen mayores ingresos, van a obtener mayores utilidades, si es que mantienen los costos constantes o incluso los disminuyen. Pero en el escenario normal van a tener mayor utilidad. Si tienen mayor utilidad, aparte de que la empresa va a ganar más dinero, y eso es bueno para comprar acciones, también va a implicar de que van a repartir mayores dividendos. Por lo tanto, ahí viene el otro gancho, comprar acciones por los dividendos. Entonces, por el upside, por el impulso que va a tener, por una situación económica buena y también por la parte de dividendos. Y eso implica de que suba la bolsa. Hoy en día, en una situación como la que estamos viendo, los datos buenos no son buenos para la bolsa. ¿Y por qué? Porque los datos buenos implican, hoy en día la bolsa ha estado alimentada principalmente por los estímulos monetarios y fiscales. En Estados Unidos propiamente tal, pero en el mundo principalmente por los estímulos monetarios y fiscales que están dando los diversos bancos centrales y los diversos gobiernos del mundo. ¿Qué pasa hoy en día si las noticias empiezan a ser favorables? Mejoran las expectativas y empezamos a tener seguidas noticias buenas. El mercado va a decir, ok, es una buena noticia porque la economía se está recuperando, pero implica de que van a empezar a cortar este dinero que nos están pasando, que nos están prácticamente regalando. La compra activa básicamente es prender la impresora y dar liquidez al mercado. Jerome Powell dijo que ellos no gastan el dinero, sino que lo hacen como a modo de que la economía se recupere sabiendo que después van a recuperarlo, pero yo creo que eso no es está un poco, trata de maquillar un poco lo que está haciendo la Fed, que es impresión de dinero. Por lo tanto, a menor impresión de dinero va a generar de que va a haber menor circulante y ese menor circulante es que va a haber menos dinero yéndose a la bolsa y ese menos dinero yéndose a la bolsa, piénselo como inversionista. Si a usted le están dando una mesada para comprar acciones, y de un día a otro no le pasan esa mesada, pensemos cuando uno era más pequeño, ya no hay más esa mesada, chuta, ¿qué hago? No puedo comprar más acciones. Y como inversionista diría, bueno, si es que está pasando con todos, que a todos no le están dando más mesada, lo más seguro es que ya no tenga más impulso esta acción, por lo tanto voy a tomar la utilidad. Y esa toma de utilidad no la piensa solamente una persona, la piensan todos. Por lo tanto, podría generarse alguna corrección en la bolsa mientras las cifras sigan siendo favorables por expectativa de que se va a acabar la mesada de la Fed, básicamente. Oye, Ricardo, Cuéntame. y es más, no sé si tú tienes el dato, el número, pero el otro día estábamos, contigo también estábamos viendo la tasa de ahorro del norteamericano. No tengo el número exacto. Pero, Es pero bajísima. no, pero es increíble ahora cómo han subido los ahorros de la gente. O sea, porque Ah, mucha gente se está ahorrando capital, por ejemplo, en transporte, en ir al restaurante, en vacaciones. Entonces, es probable que cuando esto empiece a abrirse un poquito más, también venga un consumo muy importante. Y una economía exacto. norteamericana que depende alrededor del 70% del consumo, también ahí tenéis más motivos, por ejemplo, para ver un dólar más apreciado. Estoy como tratando de juntar los temas. Sí, no, definitivamente. De todas maneras, lo que a mí me preocupa es que lo que sí también ha subido mucho es la tasa de crédito, de solicitudes de crédito. Sí. Y eso es muy preocupante porque si bien el ahorro puede que esté subiendo, debido a que hoy en día hay menor gasto, pero ese menor gasto no sé qué tan tangible sea, pero sí en teoría debería haber menor gasto para estadounidenses. Esta mayor peticiones por crédito puede generar un default nuevamente en el sistema financiero importante. No quiero ser escandaloso de que va a haber una nueva crisis subprime, ni mucho menos, pero sí podría generar un conflicto para los bancos en el corto plazo, ya que si no se recupera el empleo, hay que recordar que hubo una pérdida de 20 millones de puestos laborales en abril,
y recién ya hemos recuperado cerca de 10, 11 millones. Estamos lejos de lograr lo que teníamos antes como empleo en Estados Unidos. Por lo tanto, mientras la gente no consiga trabajo y siga yendo a expensas del gobierno, si es que el gobierno no da más estímulos, si es que la Fed no los incrementa y si es que no siguen encontrando trabajo, obviamente va a venir un problema de impago y eso puede generar algún eventual escenario bastante favorable para la situación de los bancos propiamente tal en Estados Unidos principalmente. Sí. Oye, no sé si te saco un poco del tema, no sé si gente está preguntando, pero para ver una opción distinta de repente a los commodities en general, hay un ETF de commodities, que es el DVC. Hay un ETF precisamente que es de commodity y lo voy a incorporar Porque ahora. está haciendo para mí técnicamente algo muy interesante en gráfico diario. ¿Sí? De hecho, Te si le escucho. puedes tirar si puedes como configurar un canal, una directriz alcista desde los mínimos que justamente tienes marcado ahí, Ya, pero con el mínimo actual y el último mínimo, ¿estos? claro, O, y o- configura. o esta directriz que traía antes, porque para mí esta Es directriz que, la rompió con fuerza. no, es que esa directriz la rompió con mucha fuerza. Y ahora Claro, tira ese canal hacia arriba, hacia los máximos, en los máximos. pero por supuesto. Por ahí. Mira, es un ETF que en lo que va del año ha caído un 19%. O sea, ha tenido Claro. una caída importante. Está compuesto principalmente por el sector energético, agricultura, ganado, tiene metales preciosos metidos entre medio, pero principalmente por el sector energético, industrial y agricultura. Yo creo que si vemos noticias positivas en Estados Unidos, si vemos que las economías se siguen expandiendo, yo veo, ¿por qué no?, que es un ETF interesante a mirar. Ya, Sobre todo pensando en un mayor repunte de estos de commodities. estos, de estos commodities, exactamente. Sí, a mí No, lo no sé único que qué, no me... Sí, no dale, sé cómo perdón. lo ves tú, o sea, quería saber tu postura, eso era. A mí me interesa mucho, pero tengo un solo problema con los commodities, que están demasiado indexados al dólar hoy en día. Y obviamente, si es que vemos un dólar que se comienza a apreciar en el corto plazo, no descartaría que podríamos volver a ver no solamente los 12,65, quizás en niveles hasta inferiores, bueno, 11,80, podríamos tener alguna nueva debilidad. Creo que los commodities en general son de los pocos activos, y acá voy a hablar un poco también del oro, porque también estaban pidiendo que habláramos algo del oro, son de los pocos activos que, si bien han mostrado correcciones, han seguido a la alza y con cierta lateralización, pero creo que falta una corrección más sana, de que el oro para mí tiene para subir pensando en 2, 3, 4 años más, mucho más. De hecho, sin ser tan largo placista, creo que el próximo año deberíamos ver un dólar ya superando los 2.000 con fuerza, $2.300, $2.500. Pero en el corto plazo, fíjense que los mínimos están en los 1.860, los máximos están en los 2070 aproximadamente, pero no descarto que pueda buscar de nuevo esos 1970 e incluso ir a buscar algunos niveles inferiores, 1870, 1820. Creo que podría hacerlo con una mayor apreciación del dólar. Ahora, es lo único que no me calza en el análisis para ver un mayor avance, pero estoy Así es. completamente de acuerdo de que una recuperación de la economía mundial es bueno para los commodities. Un shock de corto plazo por efecto dólar podría suceder, creo que es lo más razonable, pero pensando, de hecho, me gustaría mucho más tratar de Sí, buscar niveles de entrada en niveles más bajos, pero sí, concuerdo de que debieran apreciarse durante los próximos meses, sin lugar a dudas. oye, Fibonacci ahí te dice algo, ¿no? Fibonacci, vamos a ver primero con la ruptura de esta mini tendencia alcista que tenía. Aquí podría estar el 23,6, me imagino, lo más cercano. Está entre el 23,6 y el 38,2. No da ningún nivel muy, muy interesante. Y vamos a ver qué nivel nos está dando Fibonacci de toda esta gran caída, que también es interesante analizarlo. Y esta gran caída tiene el 50% cerca, y que en caso de romper al alza ya podríamos empezar a ver algún impulso mayor, los $13,3 y ya Oye, y se después apoya los perfecto en 13,6. el 30, no sé, no veo bien el número, pero 38.2 apoyó ahí. Sí, impecable. Impecable, ¿no? Sí, se está haciendo bastante técnico. Fibonacci nos sirve bastante. Primero estamos viendo por una mayor expansión, o sea, mayor impulso, pero este que nos muestra de toda la caída que ha tenido, obviamente nos da niveles muy interesantes, y por eso
podría darse un escenario de mayor impulso, sin lugar a dudas, con una economía que esté mejorando en el mundo, pero ojo con un eventual impulso del dólar. Eso para mí es lo único que puede frenarlo. No lo va a frenar de forma violenta, no lo va a llevar de nuevo a los mínimos cerca de los $10. Creo que Pero sí al incluso los 11, 38.2. a mí, sí, los 12,6 dólares para mí sería un nivel de compra bien interesante. Creo que un nivel más bajo, que también lo había comentado, que de hecho pasa también del otro nivel de Fibonacci, el 11,7, 11,75 dólares, igual es un nivel interesante, pero veo más difícil que buscar esa zona. Sí, veo más razonable ir a buscar los 12,6, pero para después mostrar algún impulso mayor. Me gusta bastante el comportamiento que ha tenido en el aspecto técnico. Nico, vamos con el dólar peso, Vamos. que a ver, me hace una pregunta antes. ¿Cuán probable es que los datos de China estén manejados para no transparentar la realidad frente a Estados Unidos? Eso es una discusión que siempre se ha tenido, de que China es una caja negra, que no se sabe muy bien qué pasa dentro de los datos, etcétera. Pero hay un dato que es privado, que no es de China como gobierno, digamos, que la parte más estatal. Es un dato que es el PMI de Caixin. Caixin es una empresa privada que recopila cifras del sector manufacturero y el sector de servicios. El que más miramos es el sector manufacturero. Y esos datos incluso han estado peores que el dato oficial. Por lo tanto, claro, si bien siempre ha estado esa duda, Germán, de que los datos no son tan fiables, hoy en día hemos conocido datos privados que incluso han estado peores a los que muestra, perdón, mejores a los que muestra el propio gobierno. Así que no sé qué tan será, y eso es imposible saberlo, pero de momento el mercado le está haciendo caso a los datos. Así que mientras se mantenga así, independiente si que uno le cree o no, hay que seguir mirando esos datos. No lo que se viene. De hecho, a ver, ¿qué tenemos acá? Aquí tenemos. Ya, hola, ¿puedes profundizar en el euro dólar, ya que todos los datos entregados en los webinars anteriores eran todo lo contrario? Macarena, hay que aclarar algo. La Fed habló hoy día, a las 3 de la tarde, presentó las conclusiones de la reunión de política monetaria, y a las 3:30 fue la conferencia de Jerome Powell. Los días anteriores claramente corresponden a la visión sin conocer lo que iba a hablar Jerome Powell. Si conociéramos lo que iba a decir, sería ideal, porque estaríamos todos, bueno, no se puede viajar, pero estaríamos quizás en el Caribe. Así que lamentablemente es imposible saber lo que iba a decir Jerome Powell y lo que iba a decir la Fed. Este es el escenario con la situación que se ha conocido hoy. Anteriormente, y como muy bien tú dices, estamos diciendo que las compras en el euro dólar eran extremadamente atractivas, y de hecho, si nos vamos al euro dólar, siempre estuvimos comentando que mientras se mantuviera en esta base, sobre esta base, y sobre una directriz, que es una directriz que ha marcado a la perfección, y aquí la voy a mostrar, esta directriz alcista, y que de hecho voy a mostrarla con un grosor mayor para que se aprecie de mejor forma. En esta directriz alcista, mientras mantengamos esta directriz, hay que privilegiar posiciones compradoras. Eso lo hemos dicho hasta el cansancio, porque es una visión de que el dólar se estaba debilitando y que el euro estaba apreciándose, especialmente después que el Banco Central Europeo fue bastante enfático en decir, en no dar una señal de mayores estímulos. Y eso apreció al euro. Mayores estímulos debilitan a la moneda del Banco Central, que lo esté diciendo. En este caso, al no dar mayor estímulo, el euro se apreciaba, ya que las expectativas estaban puestas por ese lado. Y funcionaron bastante bien las compras, tenía niveles de resistencia bien interesantes. De hecho, dijimos los 1.19, lo alcanzó ayer, fue un nivel muy, muy clave, y hoy día se está mostrando una mayor debilidad en el euro, después de los comentarios de Jerome Powell, y está tratando de romper esta directriz alcista, ¿ok? Y esta directriz alcista, si confirma la ruptura, el siguiente piso está claro, 1,1750, piso por mínimos anteriores y piso por la media móvil exponencial de 50 periodos. Y en caso de romper este nivel, tendría los 1,17100, y en caso de romper ese nivel, ya tendríamos que empezar a ver niveles eventualmente de más largo plazo, porque no veo un nivel claro en el corto plazo. Podría ser cerca de los 1,16,200. Por eso es importante tener claro el calendario económico, por eso estamos haciendo webinar muchas veces por semana, de hecho, porque la noticia económica, los comentarios de los bancos centrales, todo eso va cambiando el panorama día a día. Ahora, lo que dijo Jerome Powell y lo que dijo la Fed, el comunicado y las proyecciones, es un cambio que va a ser más importante que, por ejemplo, un dato de inflación en Estados Unidos. Este es un cambio pensando en lo que pueda pasar en las próximas semanas. Y por eso, ahora
yo creo, y con Nicolás que hemos llegado a la misma conclusión, que el dólar en el corto plazo, pensando en un par de semanas, 3 semanas, qué sé yo, podría mostrar una renovada apreciación frente a las monedas, y eso implica una caída para el euro dólar. Pero claro, es porque las noticias van generando estos cambios, sobre todo una noticia tan importante, Macarena, como es lo de Jerome Powell y lo de la Fed con estos comentarios. Básicamente es por eso, para que no te quedes con que solamente que estamos teniendo una visión distinta, que estamos diciendo compra un día y venta al mismo día. No, es dependiendo de lo que pasa con la situación económica del momento, las proyecciones, y eso el mercado lo empieza a descontar de inmediato. Por lo tanto, nosotros tenemos que informarlo de inmediato, ya que si esperamos una semana para decir, bueno, la semana pasada dijo la Fed esto, así que el dólar tendría que haber subido, no, la idea es tratar de anticiparse a esos movimientos. Básicamente es por eso, Macarena. Me están pidiendo el dólar peso, Nicolás. Interesante que lo veamos, ¿te Vamos parece? para allá. Sí, me Vamos al parece. dólar peso. Cuéntame. ¿Qué piensas tú del dólar primero? ¿Cómo lo ves? Mira, yo personalmente no veo en cuánto cerró ahora, en 7.58, no. 60 casi. 60 Ya, con mira, 5 centavos. mira, lo que pasa es que yo tengo una mirada más alcista del tipo de cambio. Primero, por los mismos argumentos que hemos estado hablando del dólar a nivel global recientemente. Y por otro, porque para mí un escenario de plebiscito, más allá de que a veces uno puede decir ya, según las encuestas, pueda estar descontado el resultado y todo el cuento del plebiscito, más allá de eso, para mí se genera un escenario de incertidumbre a nivel país. Además, fuera del plebiscito, es el primer argumento. Segundo, es que lo más probable es que con toda esta situación de la pandemia, la cantidad de pérdidas de empleo, el descontento social posiblemente, pongámonos en un supuesto, podría aumentar. Eso es segundo punto. Tercero, si vemos que se empieza a ver una corrección en los commodities, principalmente en el cobre, que también lo conversamos recién, también podríamos ver un repunte en el tipo de cambio en Chile. Ahí va mi cuarto argumento para pensar en la cita. Quinto, hemos visto que las principales consecuencias de una crisis económica, independiente que el estallido parta por el sector financiero, por el sector sanitario en este caso, las consecuencias financieras en la economía y las consecuencias económicas de los hogares, de las empresas y del fisco traen algunas consecuencias o algunos daños colaterales, como por ejemplo, que puede ser mayor destrucción de empleo, el teletrabajo, no sabemos las consecuencias que va a generar. De hecho, hoy día una encuesta en Pulso que estaba leyendo, el 75% de las empresas va a mantener en alguna medida el teletrabajo. Por otro lado, tenemos que ver cuál es las consecuencias crediticias de las familias y los consumidores con los bancos, porque lo más probable es que haya muchas personas que estén en situación de impago de sus respectivos créditos y muchas empresas hayan pensado en un inicio de la pandemia que con un crédito iban a poder solventar las consecuencias de esta pandemia a corto plazo, pero resulta que esta cosa se expandió mucho más allá de un corto plazo. Eh, yo ya he tenido algunos acercamientos con algunas personas que tienen empresas pymes, donde dicen, mira, ¿sabes qué? Yo me pedí un crédito de, no sé, 30 millones de pesos chilenos, y estos 30 millones de pesos chilenos me sirvieron de alguna forma para pagar el arriendo, me sirvieron para mantener algunos sueldos, algunos costos fijos, pagarle a algunos acreedores, etcétera, etcétera, pero resulta que está avanzando el tiempo, no tengo ingresos y me estoy quedando con una deuda Claro, de 30 millones de pesos. claro. Para mí eso en algún momento se va a gatillar y ya lo hemos visto que la tasa de morosidad en Chile está aumentando y principalmente con casas comerciales. Y resulta que las casas comerciales, pese a todo esto, están incentivando el crédito, están Sí, incentivando el consumo, te están incentivando la promoción, la oferta, pagan no sé cuántas cuotas sin interés. Bueno, resulta que en alguna vez esas cuotas sin interés va a haber que pagarlas. El Estado también en Chile ha dejado de que si tú no pagas la cuenta de la luz, si no pagas la cuenta del agua, no te la van a estar cortando los servicios básicos. Pero en algún minuto todo eso que no estás pagando lo vas a tener que pagar también. Y pensemos en la gente que tiene menos recursos, la clase media baja. Entonces, para mí, todos estos motivos, para mí hacen pensar que un tipo de cambio en Chile debiese tomar cierto impulso, que va a mostrar ciertas correcciones, obviamente, que puede mostrar ciertas correcciones, los 750 lo puede tocar perfectamente, y pensando también en que si hay noticias positivas en Europa, pueden debilitar al dólar y una debilidad del dólar a nivel global puede hacer corregir al dólar peso perfectamente. Pero para mí, pensando a un gran escenario, a grandes rasgos, en un escenario
estoy hablando 2, 3, incluso 2 meses, no más allá de eso, yo creo que podemos ver un tipo de cambio cercano a los 790, 795, ¿por qué no los 800? Pero de todas maneras, yo soy menos optimista con nuestro tipo de cambio, lamentablemente no digo que, no lo digo como una gran oportunidad, no, lo veo eh, con malos ojos esto, pero siempre pensando en que obviamente son noticias negativas para nuestro país, pero en algún minuto uno tiene que decir dónde pongo mis fichas. Para mí en este minuto las fichas son más alcistas para el tipo de cambio. Eso. Sí, completamente. De hecho, lo dijiste todo. Concuerdo 100%, ¿no? Y de hecho, ayer enviamos de estudio 5 motivos de por qué está en buenos niveles de compra el dólar peso. Y efectivamente es porque, bueno, tú comentaste muy bien, no, y no solamente esos 5 puntos, fuiste más allá en cosas adicionales y que comparto plenamente. Estamos en niveles que con la situación actual está bastante alineado, con un dólar en el mundo bajo, con un cobre bastante elevado, pero el cobre debiera tender a corregir, especialmente si es que un dólar index muestra un mayor impulso, bueno, un gráfico diario, si es que un dólar index muestra un mayor impulso después de estas conclusiones de la reunión de la Fed, y precisamente el escenario interno que viene en Chile de cara al plebiscito es extremadamente complejo. Por lo tanto, yo también, de hecho, para mí los siguientes niveles a monitorear son los 773 como primer techo. Ahora aquí, 772, 773, toda esta zona. Después los 780 y de sobre los 780 tiene otro techo intermedio de los 790 aproximadamente, pero ya para mí tendría que buscar los 800 y 808 pesos de forma, obviamente como tú dices, escalona, no ir a buscarlo inmediatamente los 800, los 808, los 800 pesos, pero sí creo que estamos cerca de mínimos. Ahora, ¿pueden ser los mínimos definitivos? Nadie lo sabe. Pero a lo más yo veo un dólar peso cayendo hasta los 7.51. A lo más. No veo un dólar peso más bajo de esos niveles y creo que ya estamos en buen nivel para posicionarse con compra. Así que en ese sentido estoy muy de acuerdo con tu posición, Nicolás. Oye, y de hecho Veamos, ¿sí? hay otros 3 temas que no dije, para sumar un poquito más de argumentos, no sé si alguien todavía no lo convenzo. Pero algunos argumentos para mí, primero, tienes el paro de los camioneros, que uno dice, ya, paro de los camioneros, pero ¿qué tanto podría afectar? Y acerquémonos un poquito a la realidad. Eh, Muchos sectores, por ejemplo, ahora que están vendiendo mucha carne, hay mucha carne que viene del sur. Y ya estamos viendo alza en los precios de la carne porque mucha gente quedó desabastecida de carne desde sus proveedores para poder vender como distribuidor al consumidor final, justamente a causa del paro de los camioneros. De hecho, a mí que me gustan los asados, de repente uno en redes sociales ve no tenemos carne porque no tenemos stock, porque está más lento el stock, va a llegar, no sé. Ya ese es un ejemplo en la economía y eso se traspasa al precio final. Y obviamente eso no genera buenos augurios para una economía y estamos hablando del sector de la carne, y llevémoslo eso a otros sectores productivos y es la misma tónica. Por otro lado, lo que está ocurriendo en la Araucanía, uno lo ve muy lejano, pero el inversionista que va a invertir, por ejemplo, en el sector forestal y tiene sus planes de inversión en la Araucanía, en el sur de Chile, obviamente lo más probable es que lo va a pensar 2 veces y antes de invertir va a sacar sus dólares y lo más probable es que salga a otro país. Después, otra razón es lo que tiene que ver justamente con las manifestaciones. El 11 de septiembre ya vimos las primeras manifestaciones en región metropolitana y en otros sectores del país. Y eso que estamos en una situación de cuarentena y con toque de queda, y no se respetó ni siquiera el toque de queda. Entonces, para mí, Chile hay descontento, por más que gane una postura o la otra, después viene, bueno, ¿y ahora quién nos representa? Bueno, ¿y ahora por qué cosas vamos a pelear? Bueno, ahora mucha gente que vamos sin empleo, se destruyeron nuestro trabajo, ¿de qué manera nos van a ayudar? Y en Chile, al parecer, pareciese que el guagua, ¿cómo es el dicho? Oye, guagua que no llora, no, no mama. No come, no come. Pero al parecer, pareciese que la conciencia colectiva está eso, y eso lamentablemente para nuestro país no es bueno. O sea, las manifestaciones son buenas, las marchas son buenas, pero siempre y cuando no hay una destrucción del trabajo, del patrimonio, de nuestras vías de transporte, como son las calles, las carreteras, todo este tipo de cosas, obviamente eso genera un daño al país porque destruye empleo, disminuye los ingresos para la economía, disminuye el consumo, y así una serie de cosas que no nos conducen a ninguna parte.
Efectivamente, sí, concuerdo plenamente, sí. Y por eso que creo que todo apunta a una apreciación del dólar a nivel local, también pensando en que toda esta situación que comenta Nicolás, piénselo como inversionista extranjero. Ustedes quisieran invertir en un país que está con manifestaciones con violencia, quiere invertir en un país que está con impagos, quiere invertir en un país que no da la seguridad que podría haber dado hace un año y medio, 2 años atrás, difícil. Por lo tanto, esa fuga de capitales o ese menor ingreso de capitales, o ambas situaciones en conjunto, también puede generar una apreciación del dólar frente al peso chileno. 100% de acuerdo, Nicolás. Vamos con lo último, que están pidiendo algunas acciones, lamentablemente no alcanzamos a analizar todas las que podríamos haber querido, pero vamos con Tesla, que le han preguntado harto. Tesla, este gráfico de Tesla es increíble, Nicolás, la volatilidad que tiene este activo es, pero no sé, yo no recuerdo un activo con tanta volatilidad desde fines del 2017 con el Bitcoin. No digo que vaya a desplomarse como el Bitcoin, de mucho menos, nadie lo sabe. No, De hecho, el otro día miraba un meme, mira lo que vamos a hablar, pero miraba un meme que decía, los que hace 12 meses se compraron un auto, pero ahora se enteraron que Tesla subió en 12 meses un 800%, están súper arrepentidos porque pudieron haber puesto sus fichas en Tesla en vez de haberse comprado un auto. efectivamente, y ahora quizás cuántos autos tendrían. Exacto. Sí, no, increíble. De hecho, al mirar el gráfico es impresionante este impulso que ha tenido. Ahora, nuestro gerente comercial lo ha dicho hartas veces, Nicolás Palacio, ha dicho que él cree mucho en Tesla, que es una empresa con mucha proyección y yo estoy muy de acuerdo. De hecho, él se la jugó diciendo que piensa que podría llegar a tener una capitalización, o sea, o una valoración en el futuro, como es hoy en día Apple, pensando en muy largo plazo, por supuesto, no en trading. Y obviamente que si sigue en este camino, podría lograr hacerlo. Ahora, mucho ojo, porque igual hay que considerar de que Elon Musk tiene muchas compañías, y la única que está transando en bolsa, si no me equivoco, porque obviamente que PayPal la dejó hace muchos años atrás, de hecho con la parte que vendió PayPal, utilizó dinero para invertir en lo que es Tesla y también en lo que es SpaceX, pero al ser la única en bolsa hoy en día, uno para invertir en Elon Musk está invirtiendo a través de Tesla. Y este es un gallo que tiene un genio, es un genio moderno, pero por donde uno lo mire. Y si hoy en día a mí me dicen, ¿sabes que Elon Musk va a empezar a poner una empresa donde vende paraguas en el desierto de Atacama? Yo digo, este compadre va a saber cómo sacarle dinero, así que yo voy a comprar acciones de esa empresa. Eh, para mí, todo te apunta a que podría seguir subiendo. Ahora, ¿hasta cuándo? $500 ya es un techo de corto plazo, después de precios posteriores al split, por supuesto. Ya estamos con un techo extremadamente importante, y algo que hay que considerar, Nicolás, es que se conoció hace poco, algo que también generó este gran desplome en el precio de Tesla, es que no ingresó al índice S&P 500, que todos los ojos estaban puestos en eso. No ingresó, pero tiene opción de ingresar en 3 meses más. No es algo que sea tan negativo pensando en los inversionistas que son de mayor temporalidad. Si no ingresan 3 meses más, quizás lo harán 6 o en 9 o en un año, pero Tesla tiene que entrar al S&P 500 en algún momento. Si mantiene las utilidades que ha mantenido hasta el momento, no me cabe ninguna duda de que es una acción que va a estar dentro de este índice, que ha sido uno de los motivos principales para mostrar un rendimiento más favorable, Nico. Sí, estoy de acuerdo contigo. O sea, en todo lo que dijiste en realidad. Sí, es Porque una... de hecho, para los que quieran ver más de Tesla, hay un video de Nico Palacios que habla justamente del Battery Day que se viene el 22 de septiembre. Exactamente. Y de la próxima semana, de hecho, el día lunes, para las clásicas ya claves de la semana, vamos a hablar harto de Tesla, porque el día martes, precisamente, como bien dice Nicolás, gracias por mencionarlo, se me estaba yendo ese detalle, es el Battery Day. Por lo tanto, viene harta cosa interesante con este día de Tesla, donde va a estar presentando quizás probablemente nuevas baterías. Se especula de un cambio en el diseño interior de la pantalla del modelo 3 de Tesla, que es el modelo más vendido por lejos. Se hablan hartas cosas de que podría estar presentando, por lo tanto, muy interesante el día martes de la próxima semana, que podrían venir con hartos anuncios que podrían generar un impulso, un upside mucho más importante y más interesante en la acción de Tesla. Y solo para terminar, Nico, no quiero quedar atrás con Apple, que también lo han preguntado bastante. Solamente analizar un poco Apple en el aspecto técnico. Bueno, hoy día cayeron todas las tecnológicas después de Jerome Powell. De hecho, para que se den cuenta cómo los comentarios de la Fed impactan en todo sentido, vamos a poner este gráfico
de 15 minutos y fíjense cómo llegó a este máximo precisamente a las 3:15, 3:30 empieza a hablar Jerome Powell y muestra una mayor caída. ¿Y por qué creen ustedes? ¿En qué afecta a Apple de que la Fed no haya anunciado mayor estímulo y que sea más optimista? Sería todo lo contrario, se implica que la gente puede tener más dinero y va a comprar más iPhone. Y es porque el dinero hoy en día se está yendo a la renta variable, el dinero que está dando el Banco Central de Estados Unidos, que está dando el gobierno de Estados Unidos, se está yendo a la renta variable principalmente. ¿Y qué pasa si es que no hay expectativas de que se incremente este dinero? Hay toma de utilidad en los activos que han subido, que más han subido. ¿Y cuáles son los que más han subido, digo? Por lejos, las Bafang. compañías tecnológicas. Sí, 100%, las compañías tecnológicas han estado pero brillando. Y de hecho también me preguntaban por ahí por un ETF triple Q, que es el que refleja el comportamiento del Nasdaq, y es lo mismo prácticamente lo mismo que el Nasdaq, y acá también se puede ver una mayor debilidad, y si de hecho pongo un gráfico de 15 minutos, vamos a apreciar cómo esta caída se dio con más fuerza precisamente desde que comenzó a hablar Jerome Powell. Por lo tanto, para lo que es la renta variable, a modo ya de conclusión, tenemos clase ahora, Nicolás, diplomado. A modo de conclusión, lo que hemos visto hoy con Jerome Powell y con los comentarios de la Fed en general, tanto los comentarios de Jerome Powell precisamente como también el comunicado de la Fed y las proyecciones económicas, al parecer podría estar anticipando alguna eventual corrección de la renta variable. Corrección, no un desplome, no un cambio de tendencia, no que vayamos a buscar en el S&P 500, por ejemplo, los 2000 puntos de nuevo bajo ningún punto de vista. Y se me acaba de perder el S&P 500, bueno, lo tengo acá. Bajo ningún punto de vista, se podría dar una corrección mayor perfectamente, y eso obviamente buscando niveles técnicos importantes, 3220, 3130, 3120, estos son los niveles más importantes por lo menos en caso de una eventual mayor debilidad, pero para eso tiene que romper primero los últimos mínimos cerca de los 3300 puntos. Si llega a suceder este escenario, lo importante es estar preparados. Aquí no hay que adivinar qué va a decir o qué va a pasar con las cifras, como muy bien decía Nico, pero sí con lo que sabemos hoy en día, probablemente veamos días que vengan en las próximas jornadas con toma de utilidad en la renta variable y eventualmente con algún mayor impulso en el dólar a nivel global. Nico, ¿algo para concluir? No, o sea, la verdad es que más que nada que los que están transando dólar peso también tomen sus precauciones por la cantidad de días que va a estar cerrado el tipo cambio, que revisen bien sus niveles de márgenes, que revisen bien el nivel de apalancamiento que tienen, que vean también la espalda con la que cuentan en relación al apalancamiento. Recordar que es sano, desde mi punto de vista al menos, tener un nivel de margen sobre el 300%, y si no, ya tomar alguna medida para estar cubierto en caso de la volatilidad que pueda tener de cara al lunes. Excelente, súper bien. Mañana tengo entendido está abierto hasta las 12, ¿o no? Exacto, quería solamente terminar con dos cosas ya finales. Primero, que mañana el dólar peso está abierto hasta las 12, precisamente, y que el viernes no va a estar abierto por ser feriado. Y segundo, no sé si nos siguen en las redes sociales, en Twitter, en Instagram, en todas las redes sociales. Invito a que nos sigan, pero hay una noticia muy importante y quiero felicitar delante de todo. Nicolás Miller va a hacerse cargo, va a liderar el equipo de Célula Internacional de Capitaria, un gran desafío y en verdad que me siento re de haber compartido, de seguir compartiendo con él tantos webinars porque te mereces todos los éxitos, Nicolás, y sé que lo vas a seguir haciendo increíble. Perdón por darme esta licencia, pero quería decirlo, Nico. Felicitaciones Sí, y a sí, seguir ¿no? rompiéndolo. Es un desafío bonito, interesante y a seguir creciendo, que es lo que obviamente es lo que queremos en compañía de todos ustedes que nos han apoyado siempre. Sí, por supuesto, y vamos a seguir más que conectados, por supuesto, Nicolás. Así Eso. que eso, pues, muchas gracias, Nico, por habernos acompañado este día. Gracias a todos por asistir y nuevamente, como bien dice Nicolás, a estar muy, muy pendiente de su nivel de margen, especialmente con el dólar peso, ya que mañana tenemos apertura solo hasta las 12 horas y después vamos a tener 3 días y medio sin apertura del dólar peso. Así que a aguantar los nervios. Ya pues, muchas gracias. No significa, Pamela, que no va a dar más charlas, no te preocupes. Va a seguir, pero va a estar en otro ámbito, pero va a seguir dando charlas, por supuesto. Así que eso, muchas gracias a todos por estar ahí y gracias, Nicolás, nuevamente, y felicitaciones y el mayor de los éxitos. Eso. Un abrazo, cuídate. Chao, chao, que Saludos esté a muy todos. bien.